¿Existe una amenaza silenciosa que se esconde a plena vista? Infiltrándose en los cuerpos de millones de personas que confían ciegamente en la sabiduría de un frasco de pastillas. No es una nueva enfermedad ni un virus desconocido, sino una epidemia de confusión química, una niebla cerebral inducida por los mismos compuestos que prometen claridad y bienestar. Nos enfrentamos a una paradoja médica de nuestro tiempo. Mientras la esperanza de vida se alarga, la calidad de esa vida, especialmente la lucidez mental que la define, se ve socavada por un exceso de fe en la farmacología. Hablamos de un envenenamiento lento y silencioso de nuestra capacidad de pensar, recordar y decidir, un proceso que no distingue entre un olvido benigno y el abismo de la dependencia. Para una generación que ha luchado por su independencia, que valora su autonomía por encima de todo, la idea de perder la brújula mental no es solo un miedo, es la pérdida de uno mismo. Y lo más trágico es que en innumerables casos esta pérdida no es consecuencia del implacable paso del tiempo, sino el resultado evitable de una acumulación de errores clínicos. El cuerpo humano, especialmente a medida que avanza en el ciclo de la vida, no es el mismo receptáculo químico que era en la juventud. El metabolismo, ese complejo laboratorio interno que procesa todo lo que ingerimos, sufre una transformación profunda. El hígado y los riñones, los grandes filtros de nuestro sistema, ven ralentizada su actividad. La masa corporal cambia y con ella la forma en que los medicamentos se distribuyen y almacenan. Lo que a los 40 años era una dosis terapéutica estándar, a los 70 puede convertirse en una sobredosis funcional. Ignoramos este principio fundamental y continuamos aplicando las mismas fórmulas a un sistema que ya no funciona con la misma eficiencia. Es como si intentáramos navegar un río caudaloso con el mismo mapa de cuando era un arroyo. El cauce ha cambiado, las corrientes son otras y la probabilidad de encallar o naufragar es inmensa. Este naufragio cognitivo se manifiesta de formas que a menudo atribuimos erróneamente a la vejez o al estrés. Olvidar una palabra, perderse en una conversación, sentir que la mente se nubla a media tarde, tener dificultades para seguir la trama de una película. Estos pequeños fallos se descartan como cosas de la edad, cuando en realidad podrían ser los primeros susurros de una confusión inducida por fármacos. El problema es que estos susurros, si no se atienden, se convierten en gritos, y para cuando el diagnóstico de deterioro cognitivo o incluso de demencia aparece en el horizonte, rara vez se considera la posibilidad de que no sea una enfermedad neurodegenerativa, sino una intoxicación farmacológica, un estado de confusión reversible pero que si se prolonga puede causar daños irreversibles en la psique y en la estructura familiar. El corazón de este problema late en la interacción entre medicamentos. Un fármaco por sí solo puede ser benigno y necesario, pero cuando se combina con otros puede desencadenar una tormenta perfecta en el cerebro. Los médicos, a menudo abrumados por la presión asistencial y la fragmentación de la atención sanitaria, prescriben para un síntoma sin tener una visión completa del cuadro general de medicación del paciente. El especialista receta para el corazón, otro para el dolor articular, un tercero para la ansiedad y un cuarto para el insomnio. Cada uno actúa de forma aislada, pero en el organismo del paciente todas estas sustancias coexisten, compiten por las mismas enzimas hepáticas para ser metabolizadas y se potencian mutuamente. El resultado es un cóctel impredecible que puede dejar al cerebro en un estado de permanente embotamiento. Existen familias enteras de fármacos que son particularmente peligrosas en este sentido. Los anticolinérgicos, por ejemplo, son conocidos por su capacidad de bloquear la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la memoria y el aprendizaje. Muchos antidepresivos, antipsicóticos, medicamentos para la vejiga hiperactiva, antihistamínicos y fármacos para el Parkinson tienen potentes efectos anticolinérgicos. Cuando se toman varios de ellos a la vez, el efecto acumulativo puede ser devastador para la cognición.
Es como si poco a poco fuéramos apagando las luces de una habitación hasta dejarla a oscuras. La persona no pierde la conciencia, pero sí la claridad. Y lo peor es que este efecto se confunde con frecuencia con los primeros estadios del Alzheimer, llevando a tratamientos aún más agresivos que profundizan el problema. Las benzodiazepinas, esos tranquilizantes y pastillas para dormir tan recetados durante décadas, constituyen otra pieza clave en este rompecabezas de la confusión. Diseñadas para un uso a corto plazo, a menudo se convierten en compañeras de por vida. Su efecto sedante no solo actúa en el momento de la ingesta, sino que altera la arquitectura del sueño a largo plazo y, lo que es más grave, su acumulación en el organismo de una persona mayor puede provocar una sedación diurna constante, problemas de equilibrio y una pérdida de memoria que imita fielmente la demencia. La paradoja es cruel. El medicamento que se toma para calmar la ansiedad o para poder dormir acaba generando una niebla mental que a su vez provoca más ansiedad por la incapacidad de pensar con claridad. No podemos olvidar a los opioides en el centro de una crisis sanitaria global. Más allá de su potencial adictivo y del riesgo de depresión respiratoria, su uso crónico, incluso a dosis consideradas terapéuticas, puede inducir un estado de confusión, somnolencia y deterioro cognitivo. El cerebro, bombardeado por estos potentes analgésicos, ve alterados sus sistemas de recompensa y de procesamiento de la información. La persona puede parecer ausente, lenta en sus respuestas, desorientada. Un dolor físico se trata, pero a costa de un dolor existencial. La pérdida de agudeza mental de esa chispa que nos hace sentir vivos y conectados con el mundo. Y luego están los fármacos para dolencias crónicas como la hipertensión o la diabetes, cuyos efectos secundarios cognitivos son menos conocidos, pero igualmente insidiosos. Ciertos betabloqueantes, por ejemplo, pueden causar fatiga y niebla mental. Los cambios bruscos en los niveles de azúcar inducidos por algunos antidiabéticos pueden provocar episodios de confusión que se malinterpretan como signos de demencia. La medicina ha avanzado tanto en el control de estas enfermedades que, a veces en el afán por normalizar un número en un análisis de sangre, se pierde de vista a la persona y su bienestar cognitivo global. Se trata el marcador, pero se descuida la mente que habita en ese cuerpo. El verdadero peligro reside en la inercia terapéutica, esa tendencia del sistema sanitario a añadir un nuevo fármaco para contrarrestar los efectos secundarios de otro. Este fenómeno, conocido como prescripción en cascada, es una de las principales causas de la polifarmacia y sus consecuencias. Un paciente comienza a tomar un medicamento para la artritis que le provoca retención de líquidos, por lo que se le receta un diurético. El diurético le hace perder potasio, lo que le causa fatiga y calambres, por lo que se le añade un suplemento. El suplemento, en una formulación determinada, le produce molestias estomacales, para lo que se le da un protector de estómago. Cada paso es lógico de forma aislada, pero el resultado es una lista de 5 o 6 fármacos donde antes solo había uno, y la causa original, la artritis, sigue ahí, tratada, pero a costa de un sistema entero medicado hasta la confusión. En este contexto, la autonomía personal, ese pilar fundamental de la dignidad humana, se ve gravemente amenazada. Perder la capacidad de gestionar la propia medicación, de entender para qué sirve cada pastilla, de recordar si se ha tomado o no la dosis, es a menudo el primer paso hacia una dependencia más amplia. Los familiares comienzan a supervisar, luego a administrar y finalmente a decidir. La persona, sumida en su niebla química, acepta pasivamente que otros tomen las riendas de su salud. Se convierte en un espectador de su propio tratamiento, en un receptor pasivo de órdenes médicas que ya no comprende. Esta pérdida de control, aunque motivada por el cariño y la preocupación, es una erosión silenciosa de la soberanía personal. El individuo deja de ser el piloto de su destino para convertirse en un pasajero, y el viaje lo dirigen otros. Para recuperar ese control es imperativo adoptar una postura activa, informada y, en cierto modo, escéptica.
No se trata de rechazar la medicina moderna, que ha hecho milagros, sino de cuestionar su aplicación. La primera herramienta en este proceso de reclamación de la autonomía es el diálogo. Un diálogo franco y directo con el médico que debe ir más allá del simple ¿cómo se siente? Hay que preguntar ¿cuál es el objetivo exacto de este medicamento? ¿Por cuánto tiempo debo tomarlo? ¿Cuáles son los efectos secundarios cognitivos más comunes? ¿Cómo interactúa con los otros que ya tomo? Estas preguntas no son un desafío a la autoridad médica, sino una invitación a una colaboración más horizontal, donde el paciente es un socio activo en la toma de decisiones. Un paso fundamental y transformador es lo que se conoce como desprescripción o revisión de la medicación. Este proceso, idealmente liderado por un médico de cabecera o un geriatra con visión integral, consiste en una revisión exhaustiva de todo el botiquín. Se trata de poner cada fármaco sobre la mesa y preguntarse: ¿sigue siendo necesario? ¿Está cumpliendo su objetivo? ¿Podría estar causando más daño que beneficio? Es un ejercicio de poda farmacológica, de eliminar lo superfluo para que lo esencial pueda respirar. Muchas veces, al retirar un medicamento que ya no es necesario o ajustar una dosis que era demasiado alta, la niebla mental se disipa como por arte de magia. La persona recupera su lucidez, su energía y con ello una parte de su vida que creía perdida para siempre. Pero este proceso requiere valentía. Valentía por parte del paciente para plantear la posibilidad de que el tratamiento no sea perfecto y valentía por parte del médico para admitir que una prescripción hecha años atrás puede haber quedado obsoleta o haber causado problemas imprevistos. El ego médico y la sumisión del paciente son dos caras de la misma moneda que perpetúan este ciclo de sobremedicación. Romperlo exige un cambio cultural profundo en la relación sanitario-paciente, donde el error se admita como parte del aprendizaje y la salud se construya como un camino compartido, no como una orden inapelable. Mientras aguardamos esa revisión profesional, podemos empezar por casa. Convertirnos en detectives de nuestro propio bienestar. Llevar un diario de síntomas anotando cuando aparece la confusión, después de qué comidas o crucialmente, después de la toma de qué medicamentos. Observar si la niebla es constante o si tiene picos, si empeora con el calor, con la deshidratación o con la falta de sueño. Esta información recogida de forma meticulosa es de un valor incalculable. Convierte una queja vaga de «me siento confundido» en una evidencia concreta que puede guiar al médico hacia la causa real. Es el paciente tomando las riendas de su propia observación, generando los datos que su propio caso necesita. La alimentación y la hidratación juegan un papel crucial en este ecosistema químico interno. Un cuerpo deshidratado no metaboliza los fármacos de la misma manera. Una dieta pobre en nutrientes esenciales puede exacerbar los efectos secundarios. El alcohol, aunque sea en cantidades moderadas, puede interactuar de forma peligrosa con decenas de medicamentos, potenciando su efecto sedante y nublando aún más la conciencia. Cuidar estos pilares básicos no es una alternativa a la medicación, sino una forma de optimizar el terreno sobre el que estos fármacos actúan. Un cuerpo bien nutrido e hidratado es un cuerpo más resistente a la agresión química y más capaz de procesar y eliminar las toxinas. Existe también una dimensión emocional en este proceso de desintoxicación cognitiva. La confusión no solo es un síntoma, es una fuente de angustia, de vergüenza y de aislamiento. La persona que nota que su mente le falla tiende a retraerse, a evitar conversaciones por miedo a no seguir el hilo, a dejar de participar en actividades que antes disfrutaba. Este aislamiento social, a su vez, acelera el deterioro cognitivo. Se establece un círculo vicioso. La medicación nubla la mente nublada aísla a la persona, y el aislamiento debilita aún más las capacidades cognitivas. Romper este círculo requiere, además de ajustes farmacológicos, un esfuerzo consciente por mantener la conexión social, por ejercitar la mente en compañía, por desafiar al cerebro con estímulos nuevos y significativos.
La familia y los cuidadores tienen un rol esencial como observadores y defensores. A menudo son ellos quienes notan primero los cambios. Papá no es el mismo, mamá está como ida, nunca fue tan despistado. Su testimonio es vital. Pero también deben actuar como un dique de contención contra la medicalización excesiva. En lugar de pedir al médico una pastilla para que se calme o algo para que duerma mejor, deberían preguntar: ¿qué está causando esta inquietud? Podríamos probar primero con medidas no farmacológicas. La exigencia de soluciones rápidas, de parches químicos para problemas humanos complejos, es parte del problema. La sociedad ha medicalizado la tristeza, el insomnio, la inquietud y la vejez, y pagamos el precio en forma de una epidemia de confusión. Es fundamental entender que revertir este proceso no siempre es inmediato ni lineal. El cerebro, una vez sometido a un bombardeo químico prolongado, puede tardar semanas o incluso meses en recuperar su agilidad. Al retirar un fármaco, pueden aparecer síntomas de abstinencia que inicialmente empeoran la situación, lo que lleva a algunos a pensar que la retirada fue un error. Es en esos momentos cuando más se necesita la guía de un profesional experimentado y la paciencia de un entorno comprensivo. La recuperación de la autonomía mental es un proceso, no un evento. Requiere tiempo, paciencia y la confianza de que, al eliminar el ruido de fondo, la señal de la mente volverá a escucharse con claridad. Hay que desterrar también el mito de que la confusión es una parte inevitable del envejecimiento. El envejecimiento trae consigo cambios, sí, una ralentización de algunos procesos, una mayor dificultad para realizar múltiples tareas a la vez, pero no trae consigo una niebla densa y permanente. Atribuir la confusión a la edad es una forma de rendición, de dejar de buscar causas tratables. Es condenar a las personas a vivir en una neblina que quizás podría disiparse. Defender la lucidez en la tercera edad es un acto de rebeldía contra un sistema que a menudo prefiere etiquetar antes que investigar y medicar antes que escuchar. La industria farmacéutica, con su inmenso poder e influencia, ha moldeado nuestra percepción de la salud y la enfermedad. Nos ha vendido la idea de que para cada malestar existe una píldora, y que tomar esa píldora es sinónimo de cuidarse. Hemos internalizado este mensaje hasta el punto de que sentirnos mal sin un diagnóstico nos parece anómalo, y salir de la consulta sin una receta, una decepción. Esta medicalización de la vida cotidiana es el caldo de cultivo perfecto para la polifarmacia. Hemos delegado nuestra salud en moléculas sintéticas y hemos olvidado el poder de otras herramientas. El movimiento, la conversación, la exposición a la naturaleza, una dieta limpia, el propósito vital. Recuperar la claridad mental pasa también por redescubrir el valor de estas medicinas no farmacológicas. Cada persona es un universo bioquímico único. La genética, el historial médico, la dieta, el nivel de actividad, todo influye en cómo se metaboliza un fármaco. Lo que para un vecino es una dosis inofensiva, para otro puede ser tóxica. La medicina personalizada que tanto se promete para el futuro debería empezar por algo tan básico como reconocer esta individualidad en la práctica diaria. Un médico que conoce a su paciente, que sabe cómo vive, qué come, cómo duerme, está en una posición mucho mejor para prescribir de forma segura que aquel que solo ve un historial en una pantalla. La confianza y el conocimiento mutuo son los mejores antídotos contra la prescripción mecánica y despersonalizada. La desconfianza hacia el sistema no debe confundirse con el negacionismo. Hay enfermedades que requieren tratamiento farmacológico de por vida, y suspenderlo sería una temeridad. La insulina para un diabético tipo 1, los anticoagulantes para alguien con una arritmia grave, ciertos tratamientos para el Parkinson. El objetivo no es dejar de tomar todo, sino tomar solo lo necesario, en la dosis justa, y con plena conciencia de los riesgos y beneficios. Se trata de afinar, no de abolir. Se trata de pasar de ser un receptor pasivo a un gestor activo de la propia salud, entendiendo que cada fármaco que entra en el cuerpo
Es una decisión que debe sopesarse continuamente. En este camino hacia la claridad, la información es poder. Pero no cualquier información, sino la contrastada, la que proviene de fuentes confiables. Internet está lleno de bulos y de promesas milagrosas que pueden ser tan peligrosas como la sobremedicación. Es crucial aprender a distinguir entre la evidencia científica y la anécdota, entre el consejo de un experto y la opinión de un desconocido. Formarse, preguntar, leer prospectos con espíritu crítico, consultar fuentes oficiales. Este esfuerzo intelectual es, en sí mismo, un ejercicio para la mente, una forma de mantenerla activa y despierta, un entrenamiento contra la pasividad que lleva a la dependencia. La autonomía que defendemos no es sólo la capacidad de vivir sin ayuda, sino la capacidad de decidir sobre la propia vida, incluso cuando esa decisión implica aceptar ayuda. Una persona lúcida puede elegir delegar ciertas tareas, pero esa delegación es un acto de soberanía, no una imposición. La diferencia entre ser dependiente por decisión propia y serlo por incapacidad es abismal. La primera es una elección madura, la segunda es una pérdida. Al limpiar el cerebro de la niebla farmacológica, estamos protegiendo esa capacidad de elección, ese núcleo duro de la identidad que nos permite seguir siendo nosotros mismos hasta el final. Imaginemos por un momento el alivio de despertar un día y sentir que la cabeza está despejada, que las ideas fluyen, que las palabras encuentran su camino sin esfuerzo. Ese es el regalo que la desprescripción y la vigilancia pueden ofrecer. Es volver a conectar con uno mismo, con la propia historia, con los recuerdos que nos definen. Es poder mantener una conversación sin perderse, seguir la lectura de un libro, disfrutar de una película sin olvidar el argumento. Es, en definitiva, seguir siendo parte activa del mundo, no un espectador ausente. Esa lucidez es el pilar sobre el que se construye una vejez digna y autónoma. No podemos permitir que el miedo a perder la memoria nos paralice, pero tampoco podemos ignorar las señales. La clave está en la acción informada, en revisar los botiquines, en cuestionar las recetas, en observar los síntomas, en dialogar con los médicos, en dejar de ser víctimas de un sistema que a veces funciona con inercia y convertirnos en arquitectos de nuestro propio bienestar. La niebla química no es una condena, es un síntoma, y como todo síntoma merece ser investigado hasta encontrar su causa. Y muchas veces la causa está en esos frascos de plástico blanco que acumulamos en el baño, esperando, sin que lo sepamos, a robarnos lo más preciado, nuestra claridad. El desafío está planteado. Frente a nosotros se extiende la oportunidad de desmontar pieza por pieza el castillo de naipes de la polimedicación innecesaria. Cada medicamento retirado con criterio, cada dosis ajustada, cada interacción peligrosa deshecha, es un paso hacia la recuperación de un territorio que nos pertenece, el de nuestra propia mente. Es una lucha silenciosa que se libra en las consultas médicas, en las conversaciones familiares y en la intimidad de nuestra relación con nosotros mismos. Es la lucha por mantener el timón de nuestro barco, por seguir siendo el capitán de nuestro destino, incluso cuando las aguas se vuelven turbias. Y en esa lucha, la recompensa no es sólo una vejez más lúcida, sino una vida presente más plena, más consciente y por tanto más vivida. La lucidez no es un lujo, es la esencia misma de la vida consciente. Defenderla es el acto de autonomía más radical que podemos emprender.